Lo habíamos anunciado, Hernando de Soto está con nosotros, ex candidato presidencial por Avanza País. Bienvenido, Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Mávila. ¿Por qué tanta preocupación por esta Asamblea Constituyente? Escuchamos a la mayoría de los congresistas decir no le daremos el pase al presidente Castillo. Es decir, él no tiene mayoría en el Congreso y ahí habría claramente un bloqueo. Castillo habla de un referéndum, pero eso es un proceso larguísimo. ¿O es que de verdad hay un temor de que Castillo imponga una asamblea constituyente? ¿Y cómo podría imponer la asamblea constituyente? El verdadero problema es, esta es la primera fase de lo que yo espero sea un buen debate, de que él no sepa qué le están los marxistas, leninistas en su entorno, ya que él ha dicho que no lo es, si le están imponiendo un vehículo que él todavía no reconoce. En otras palabras, en todos los países del mundo, en la mayor parte de los países del mundo donde los bolcheviques, es decir, una minoría marxista-leninista entra al poder, ha sido por la vía de pedir reestructurar todo el Estado con una nueva constituyente. Y como ese partido ha dicho desde el principio que es marxista-leninista y conocemos la trayectoria, el pato camino de cierta manera, y eso es por lo tanto un pato, sí. Eso podría ser una primera etapa que les da el tiempo de organizarse y de repente encontrarse en un pequeño recinto con todas las fuerzas que le da y los presupuestos que le puede dar el Estado al Ejecutivo. Eso terminaría siendo un caballo de Troya en el cual nos meten una constitución comunista con todos los detalles y mecanismos que son necesarios para acabar con la democracia tal como la conocemos en los países occidentales. Ahora, como repito, en el Congreso han dicho esto no pasa. Definitivamente el Congreso le va a decir que no. Bueno, eso para mí ya es una segunda etapa. El Congreso dice que no, pero yo quisiera matar ese proyecto de la posibilidad de un marxismo-leninismo que entra a solapa ahora y que la gente sepa de qué estamos hablando, porque nosotros conocemos el tema, antes de que la cosa entre al Congreso y se vayan por las ramas, de si ha sido bien elegido, si el referéndum es realmente un plebiscito, más bien es una consulta popular, que ahora, desde ahora, yo quiero develar el juego y en el peor de los casos, por lo menos, que Pedro Castillo se dé cuenta de qué es el arma que le han dado cuando han hablado de una constituyente. No es una cuestión de que uno ha sido hecho en momentos históricos X y que este va a ser hecho por el pueblo. Lo que le ha dicho es que se merece el Perú una constitución redactada en democracia. El problema es si esa constitución que él dice sería redactada en democracia no abre el camino precisamente para perder la democracia. Mire, es una constitución que con todas las fallas que puede tener, uno contiene los mecanismos aprobados por más de 36 países, porque no te olvides que esto pasó por la OEA y países que apoyaban a la OEA, ha sido aprobado por varios países, le ha permitido a Pedro Castillo ser elegido, le ha permitido tener una mayoría relativa de congresistas, cosa que no está tan mal. Lo que yo quisiera ver es de qué manera podemos mejorarla, pero utilizando los mecanismos que permiten ir por las vías normales. Y para probar de que esto podría ser una conspiración, nos hemos tomado el trabajo durante los últimos 2 meses, desde que fuimos legalmente derrotados, de ir uno por uno de los programas y los objetivos, metas que tiene su partido, para entonces, en un informe de 2.000 páginas, decir no hay uno solo de sus objetivos que requiere una nueva constitución. Entonces, la constitución no es solamente, pues, yo quiero un bonito sello, yo quisiera que el próximo, en Palacio, quiero una pintura de Tupac Amaru, no quiero una de Pizarro, no es decorativo, es marxistas-leninistas que están comprometidos y según su secretario general, decididos a imponer, han dicho, un gobierno que se quede en primer lugar y que logre objetivos marxistas-leninistas que son bastante claros en el mundo. Basta ver a Laos, basta ver a Corea del Norte, basta ver a Cuba, que son países más pobres que el Perú y que son dictaduras execrables. De Corea del Norte, cuando fugan los desertores del ejército norcoreano hacia Corea del Sur, el peso promedio de un soldado norcoreano es 42 kilos.
Entonces, entonces los riesgos que estamos corriendo merecen, antes de que inclusive comience el debate, de que el propio Pedro Castillo se dé cuenta del arsenal de armas que vamos a tener nosotros para impedir que venga el marxismo-leninismo. Y ese debate también va a ayudar a marcar el debate que habrá en el Congreso, que yo considero es el segundo frente de defensa. El primero vamos a hacer, y ya somos nosotros, puesto que Mávila han contestado a las 8 horas de haber sacado el comunicado. Ergo, hemos tocado un nervio sensible. Cuando yo conversé, si me permites, cuando yo conversé en Máncora con él, le dije, tienes que desligarte por las razones siguientes. Pero por algún motivo no se puede desligar de ese rol. Se desligó. No, yo le dije, deslígate del marxismo-leninismo. Hizo una conferencia de prensa desde un balcón en Máncora, en el pueblo de Máncora, y dijo que no era marxista-leninismo, que creía en esto y esto y el otro. Perfecto. Pero una cosa es la campaña y otra cuando está a puertas de ser proclamado presidente. Eso es presidente. Pero la otra cosa es la siguiente. Al desligarse, es fácil desligarse. Lo importante es si se va a deshacer del arma tradicional del marxismo-leninismo, que es una constituyente. Justamente, por eso claro. es que ahora lo que le he dicho en la carta, se desligó de la primera parte, ya no tiene la etiqueta, pero ahora ha dicho que no les gustan las armas, entregue el revólver. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos listos para sostener un debate público y en el extranjero. Y ese debate va a tener un éxito por una razón muy sencilla. Nadie va a poner un chelín en el Perú mientras que se crea que el próximo gobierno, le puedo decir yo, en uno de los tantos diálogos que he tenido con, digamos, los embajadores suyos que me han visitado, me he dicho, mira, el señor Cerrón dice, yo no sé si será cierto o no, dice que va a postergar la constituyente si fuera necesario un año. Oiga, imagínese que usted va a una banca de Nueva York o de Londres o de Beijing y le dice, mire, no me voy a declarar un gobierno dictatorial y marxista-leninista por un año más, cosa que sigue invirtiendo en el Perú. Nadie va a venir a invertir en el Perú mientras que se sepa que hay una posibilidad de marxismo-leninismo. En el Perú no lo identificamos con Sendero, pero en el exterior un gobierno marxista-leninista necesariamente lleva o va a tratar de llegar a ser una dictadura. Y queremos que el señor Castillo, si es efectivamente no marxista-leninista, que yo creo es el caso, no solamente lo diga y sea la segunda cara Pero parece que con su palabra no basta y le quiero mostrar un tuit. Ahora, la reacción, por ejemplo, de uno de los congresistas electos, Guillermo Bermejo Rojas, se ha referido a su persona y a la carta. Dice Hernando de Soto, manda carta a Pedro Castillo para que renuncie al llamado por una asamblea constituyente. Da gusto saber eso. Ahora, con más gusto, vamos a recolectar las firmas por el referéndum. ¿Qué nos dicen este tipo de actitudes? Ese tipo de actitud indica que hemos tocado una fibra sensible desde una persona... O revela más de quien publica que de quien lee. Indica que en el entorno hay pues marxistas-leninistas, ha sido acusado de terrorismo, de repente lo es, no lo es, pero lo que estamos viendo, y yo lo que quiero es separar la paja del trigo, y eso es mi deber en la medida en la cual me he metido en esta cosa política, de comenzar a, aunque me quite un montón de tiempo, ver verdaderamente dónde estamos yendo. Yo estoy preparado para cosas así y yo trabajo en países, en el exterior, ex-marxistas-leninistas, cosas que conozco el fenómeno. No conoceré Chota tan bien como don Pedro, pero la enfermedad marxismo-leninista la conozco probablemente mejor que cualquier otro peruano. Me pongo del otro lado y hay gente que dice, pero ¿por qué tenerle miedo a un cambio de constitución? Si de pronto elegimos una asamblea o convocamos a un grupo de alto nivel que pueda redactar una carta magna realmente, bueno, que deje satisfecha a la población, y si la población respalda ese cambio. Pero la primera cosa que hay que hacer, y es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, inclusive contigo, es comenzar a discutir si ese cambio tiene como propósito implementar un mejor gobierno. Y he visto que todos los ítems que están en sus programas de gobierno, ninguno de ellos necesita cambio de constitución. Entonces radical, la pregunta, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Menciónemelo de todos los que ha visto, un cambio que él quiera o parte de la del plan de gobierno. Yo considero, salvo el hecho que ellos
Mira, no hay, lo que quiero decir es, esté yo de acuerdo o no, esté yo de acuerdo o no con los fines, Claro. las metas que tiene su programa, ninguno de ellos requiere. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar los mecanismos de la Constitución, que es sencillamente interpretarla en una legislatura, cambiarla en una segunda legislatura si fuera necesario, no lo veo, pero de repente sería, y una constituyente? Una constituyente es con los presupuestos del Estado, con la dominación de canales de televisión que pertenecen al Estado, la radio, los periódicos, la mermelada y todo eso, la posibilidad de que ellos creen un recinto que sea menos democrático que el Congreso es alto. Entonces yo lo que quiero hacer en estos momentos es decir, si no necesitan, porque dicen ustedes que el pueblo tiene que ser honrado. Justifiquen por qué. Justifiquen Díganos por qué. Cambiar Quieren la empoderar a los hoy. pobres, quieren empoderar a las comunidades. No hay nada en la Constitución y ahí tienen, y no solamente he hablado de la Constitución, sino he demostrado con 1946, si recuerdo bien, leyes y normas del Perú, que todo lo que ellos quieren está en nuestros tratados internacionales. Claro, por lo tanto, uno puede concluir, con todo derecho, por supuesto, y en la libertad de la que gozamos, uno puede concluir que se quiere cambiar la Constitución para otra cosa, no para implementar el plan de gobierno. Claro. Si ¿Correcto? Correcto. Si yo te digo, Mávila, mira, este COVID es una vaina. Tengo esta pequeña camarita donde vas a extraer un poquito de gas y vas a sentirte muchísimo mejor. Y tú me dices, Hernando, somos amigos, pero ¿qué es lo que quieres hacer con ese gas? No te va a mejorar el cutis. A ver, enséñame. Y no encuentras justificación. Tienes todo derecho de decir, De Hernando, pensar que, claro, ¿qué Hernando, quieres, estás... ¿por qué me quieres gasear? Ajá. Entonces yo lo que estoy diciendo es, frente a marxistas-leninistas, los conozco, uno. Dos, la banca los va a conocer. Los primeros días van a ser... La amenaza es real, eso es lo que quiero La decir. amenaza es real. ¿Quién va a invertir en un país donde hipotéticamente mañana te van a poder cambiar todas las reglas del juego, a pesar de que todo el mundo jura que no te las van a cambiar? Hay hechos que corroboran que le está costando al señor Castillo, por ejemplo, recurrir o convocar a personas con algún conocimiento y alguna experiencia para su futuro gabinete, porque la mayoría le pone como condición lo que usted le está pidiendo, que por favor desista. Y se encuentran con esto, o sea, de muy buena fuente sabemos que hay muchas personas a las que ha convocado, tecnócratas, el señor Segura, entre ellos, que le estarían pidiendo, el señor Segura, el señor Gallardo, en fin, otros grupos más que le dicen, pero ¿qué hay con la Asamblea Constituyente? Y que él no puede declinar eso, no, es un compromiso, es un compromiso, es un compromiso, y que precisamente por eso se está perdiendo la oportunidad de ofrecerle a la ciudadanía en este momento nombres que inspiren confianza y tranquilidad para esa estabilidad económica. Y lo otro preocupante es que, dicho sea de paso, ninguno ha salido a condenar al régimen de Cuba. Hoy, en N Portada, el señor Bellido, congresista electo también, a pesar de que en su momento los conductores, Mario Ghibellini y Verónica Linares, le decían, usted califique, ¿qué cosa es Cuba? El señor decía, yo tengo que ser respetuoso de lo que elijan los pueblos. Entonces, mucho cuidado con lo que podría pasar con esta iniciativa, sobre todo cuando se tiene, como dice usted bien, los recursos del Estado a disposición. Correcto, ese es el peligro. Correcto, eso es así. Hay una serie de cosas, Mávila, que se pueden probar por la ciencia. Hay una serie de cosas que se pueden probar con un algoritmo. Hay una serie de cosas que se pueden probar con una operación matemática o química. Pero si es marxista-leninista, ¿no es cierto? La prueba, una de las pruebas más importantes es, ¿va a crear usted una asamblea constituyente que usted dice es necesaria para implementar la reforma cuando yo no encuentro que hay una sola objeción? Y para eso le menciono no solamente las normas y leyes conocidas, sino aquellos que yo sé que desconocen. Y no solamente ¿Cuál es su puesto relación dentro... con Castillo? ¿Es buena? Quisiera antes terminar Por favor, esta. sí. Entonces, he hecho otra cosa. Dentro de la documentación que he presentado, y espero que tengamos tiempo de leerla juntos y de revisarla, le he enseñado la manera como se gobiernan los agricultores en chota, por documento y papel. Y ninguna de las normas que se llaman imperfectas, que ellos obedecen, que obedece un buen 70% del Perú, ninguna de ellas requiere un cambio constitucional, ni siquiera legal. En otras palabras, altamente sospechoso. Yo lo que creo, porque a mí me da buena espina el señor Castillo, me da buena espina. Bueno, es una intuición, tú sabes,
todo el mundo se puede equivocar. Mientras más viejos somos, menos nos equivocamos. Pero todo el mundo se puede equivocar. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo lo que quiero es que él, de la misma manera como tú presionas a tus entrevistados para que te digan la verdad, voy a seguir con la cuerda de la Constitución porque estoy lleno de argumentos, llenos de hechos, llenos de normas, de leyes que se refieren también a cómo se gobierna en su parte del país, en la agricultura, presionando hasta que él levante, porque es profesor, es un hombre con mucha curiosidad intelectual, sé que me sigue, sé que me lee, lea verdaderamente, no lo que ha podido ver en las últimas 8 horas, sino toda la documentación que estamos hablando y se diga de repente esta no es una buena idea y de ahí vamos a descubrir quién es marxista-leninista, quién no es y dónde se está llevando al país y tomar las medidas correspondientes. Y no va a ser solamente mi presión, sino el solo hecho que estemos hoy día conversando de la Asamblea Constituyente en Europa, en los Estados Unidos, en la ex Unión Soviética, es clarísimo quién es un marxista-leninista, han vivido al lado, han visto millones de muertos, los vamos a despertar. Usted tiene la esperanza de que Castillo le oiga, recapacite y deslinde y postergue esta idea o la elimine, pero ¿cuál es la posibilidad real de que eso suceda? ¿Usted tiene o confía en tener una injerencia para poder convencer a Pedro Castillo? No necesariamente, no llego a ser... ¿Podría ofrecerse como parte, digamos, de su equipo de trabajo para...? Te voy a decir cómo va a funcionar, Mávila. Lo que yo estoy haciendo es poniendo al Perú bajo la lupa. Y cuando bajo la lupa lo vean todos sus aliados, le que tienen simpatía, un hombre emergente, que ha luchado para los pobres, un hombre con una buena proporción de sangre indígena, etcétera, y tiene sus simpatías, ya cuando se trata de dinero en el exterior, mercados que él necesita para industrializarse y le dicen, defínase, yo no cuento que yo lo voy a influenciar, ni porque tengo contactos internos, sino le voy a hacer la vida tremendamente difícil al marxismo-leninismo y voy a hacer que muchos de los comunistas que yo conozco que gobiernan los países de la ex Unión Soviética o los países de Europa Oriental hoy día son excomunistas, no necesariamente porque cambiaron de credo, sino porque no funciona el comunismo. Yo quiero que nos demos cuenta de eso antes que después y que sea demasiado tarde. En ningún momento ha habido un acercamiento como para ocupar un cargo público, entonces. No, conmigo, no, nunca, ninguno. ni siquiera hemos mencionado eso, ni con Keiko, ni con Pedro. Nunca hemos posicionado eso. Yo he dicho que lo que yo estoy dispuesto a hacer es que si el Perú es defender los intereses del Perú, y en ese sentido, si yo puedo tener un contacto, si yo puedo ir afuera a lograr que nos escuche un organismo internacional o jefes de Estado de afuera, lo voy a hacer por los intereses del Perú, pero no porque voy a en este momento cambiar mis pareceres y de repente suscribirme a otro partido. Yo tengo un partido y tengo unas creencias y voy a ser leales a ellas. No necesito un cargo y como tú sabes se dice que yo soy un hombre próspero, no lo necesito. ¿Le ha sugerido algún tipo de personaje para ocupar algún cargo al señor Castillo? No, lo que le he dado hoy día en algunos de los programas cuando he anunciado nuestro propósito es decir que, por ejemplo, algunos candidatos que se vocea, como por ejemplo Alonso Segura, es un muy buen candidato, lo conozco y le tengo una alta estima. Si es cierto que los está entrevistando a ellos o considerando, hay unas buenas figuras, pero no hay que olvidarse que los marxistas-leninistas en la primera etapa utilizan el sistema existente, un poquito más izquierdista, un poquito más caviar o menos, o derechista, les da el tiempo de organizarse y de ahí entra la constituyente y el golpe de Estado. Bueno, le agradezco que haya estado con nosotros, muy amable como siempre de compartir con esto y la verdad es que sí, lo que necesitamos pedirle al señor Castillo es seriedad, transparencia, claridad en cada uno de sus anuncios, que la palabra empeñada, los compromisos que él suscribió delante de todos, recordemos el juramento famoso con la señora Fujimori en su momento también, al inicio de la segunda vuelta electoral, se cumpla y se honre. Sí, como él dice, es un hombre de palabra. Así que estaremos muy pendientes y vigilantes de esto. Gracias, Hernando. De la palabra del profesor. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Hernando.